Buenos días, mi nombre es Lucía Trujillo Perdomo, estudiante de la Maestría en Administración y Planificación Educativa. El siguiente tutorial hace parte del curso de Administración y Planificación Educativa de Programas de Educación Superior. Tutor Magíster William Frade Español Sierra. Este tutorial que vamos a ver a continuación dará respuesta a la pregunta: ¿qué es la planificación educativa en educación superior? Como primera medida vamos a observar el objetivo a desarrollar. Este va a ser proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios que les permitan a los y a las estudiantes y profesionales de la carrera docente hacer uso eficaz y eficiente de la planificación educativa, a fin de fomentar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. La competencia será conocer y utilizar las herramientas para realizar una correcta planificación educativa, fomentando la calidad en la educación superior. Planificación educativa. La planificación educativa es el proceso de orientación racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes para lograr los objetivos educacionales. Es así como puedo decir que planificar es la acción consciente en utilizar un conjunto de procedimientos organizados y articulados entre sí para influir dentro de determinados acontecimientos que utilizamos para alcanzar una meta propuesta. ¿Qué es la planificación educativa? La planificación educativa es un proceso mediante el cual se determinan las metas y se establecen los requisitos para lograrlas de manera más eficiente y eficaz posible, según Ander et 2001. Es de tener en cuenta que para una buena planificación educativa se toman decisiones, se tienen que ver las necesidades, los sujetos y los objetos, dónde quiero, qué deseo obtener y cuál es el resultado esperado. Propósito de la planificación. El propósito es organizar, diseñar, implementar, direccionar, coordinar, evaluar y sistematizar acciones y actividades que permitan el desarrollo del proceso de aprendizaje, garantizando la transformación y la apertura de la comunidad en el quehacer de la escuela al proyectar su acción social y pedagógica en el proceso de formación de ciudadanía, así como la consolidación de una educación liberadora y emancipadora. Evolución histórica. Específicamente, los inicios de la planificación de la educación superior en América Latina se ubican hacia finales de la década de los 50 del pasado siglo, aunque con planes normativos incipientes, poco estructurados y en forma de programación en ministerios y viceministerios, direcciones, departamentos estatales y en universidades. Ha tenido un largo periodo de ascenso, descenso y hasta de crisis. En una primera etapa primó la planificación tradicional, que fue muy criticada y que, aunque permanece como práctica en muchas universidades, en este caso se concibe la organización como un sistema cerrado en el cual se elabora un plan articulado por unos pocos directivos. Existe predominio de la descentralización y el estilo de dirección autoritario. Se extrapola el presente al futuro, entre otras características. En la medida en que el entorno ha cambiado y los retos han crecido en complejidad, más necesarias se han hecho las aplicaciones de la planificación educativa como estrategia en las universidades, consideradas como un sistema abierto, donde cada universidad está llamada a cambiar en la medida en que integra las diferentes formaciones provenientes del medio externo e interno. Elementos de la planificación educativa: establecer metas, definir estrategias y políticas para desarrollar unos planes e interpretar estrategias para de esta manera poder elaborar una planificación educativa de acuerdo a las necesidades del contexto. Encontramos también el currículo, que describe un contexto social que permite rediseñarse de acuerdo a los cambios y progresos de las ciencias de las necesidades estudiantiles, lo que traduce en la personalidad del ciudadano que aspira a formar. Seguidamente, el diseño curricular, que responde a las exigencias sociales en la formación profesional, sirve de guía y condiciona el desarrollo del proceso. En base a una teoría curricular, es el puente entre la teoría y la práctica. Planeamiento curricular: conjunto de conceptos, posiciones y normas estructurado anticipadamente a las acciones organizadas que se quiere. Indica lo que debe hacerse para tomar decisiones prácticas para su implementación. Establece dónde ir y los requisitos para llegar de manera eficiente y eficaz. Establece fines, objetivos y metas. Planeamiento educativo. Fines: motivos por los cuales se ejecuta una acción, satisface necesidades a un problema. Objetivos: expresa cómo se logran los fines en términos absolutos y cualitativos. Metas: aspectos concretos y específicos de los objetivos, datos tangibles y cuantitativos. Resumiendo, este es un proceso estratégico, sistemático, flexible y participativo que explica los alcances de los docentes y otros en el proceso de aprendizaje.
Fases. Primera, diagnóstico a la comunidad. Segundo, contenidos de aprendizaje. Tercera, estrategias centradas en el participante basadas en problemas de la comunidad. Cuarto, flexible y sistemático. Y por último, la evaluación de este. Tipos de planificación. Encontramos la planificación a nivel nacional, que esta permite obtener una visión de conjunto e integrada de los problemas y necesidades educativas del país. La planificación a nivel regional se desprende del proyecto educativo nacional y adecuando las características socioeconómicas y culturales de cada región del país. La planificación a nivel institucional se formula a partir de las dos planificaciones anteriores y consultando a la comunidad educativa, lo cual se refleja en su proyecto educativo. Tipos de planificación educativa según modelo pedagógico. Planificación en sábana. Esta forma de planificación corresponde a un modelo pedagógico tradicional o academista. Su estructura contiene definición de objetivos generales y específicos, listado de contenidos a tratar y las pruebas que se realizarán el semestre, sin indicadores sobre los aprendizajes a evaluar. Planificación en T. Es un tipo de planificación que se estructura con 4 secciones: capacidades, destrezas, valores, actitudes, procedimientos, estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta tanto en el modelo cognitivo, que son las habilidades adquiridas, como en el constructivista, forma de adquirir las habilidades. Planificación heurística. Este tipo de planificación se asocia principalmente al modelo cognitivo y puede ser muy útil para el docente en términos de evidenciar el sustento teórico que está tras de una unidad temática. Planificación en trayecto. Este tipo de planificación se inserta en los modelos cognitivo y constructivista. Contempla 4 casilleros principales: aprendizaje esperado, contenidos, actividad y evaluación. Niveles de la planificación. Encontramos el nivel constitucional, que es el dado por el gobierno. Aparece dentro de la Constitución vigente y plasma el derecho que tienen los ciudadanos a la educación y la responsabilidad de recibirla. Hay un nivel institucional que los marca el Ministerio de Educación por el mandato que le corresponde. La planificación estructurada de la política educativa nacional conforme a los principios de la planificación de educación. El Ministerio de Educación, a través del currículo y de la legislación escolar, traduce las estrategias y las políticas educativas nacionales. Y el nivel escolar, que es además donde se ejecutan todas las acciones operativas, la planificación didáctica. La acción de planificación de la labor docente, educando, deben reunir las condiciones siguientes: debe haber un dominio del programa de grado o nivel que se tiene, tener presente un calendario escolar, poseer una visión clara y precisa del nivel de rendimiento del grupo de estudiantes, conocer el entorno sociocultural que rodea al centro educativo. En otras palabras, los niveles de planificación se hacen en 3 grandes niveles, que sería el plan, que está formado por programas, y los programas, que están todos los proyectos que se piensan desarrollar dentro de una planificación. Dentro de las etapas de la planificación educativa se inicia con un diagnóstico para posteriormente pasar a un pronóstico, a un análisis de alternativas, unos objetivos y unas metas, una programación o un plan, la ejecución de este y por último un control y una evaluación al trabajo realizado. Elementos de la planificación. Los elementos de la planificación son los objetivos, que responden a la pregunta ¿qué?, las actividades cómo, los recursos con qué, la cronología cuándo, los ejecutores quiénes y el lugar en dónde. Enfoques de la planificación. La planificación normativa, que es la regida por las normas establecidas dentro del Estado. La planificación situacional calcula, preside y procede a acciones para llevar a una situación inicial atrás hasta llegar a la acción que el autor pretende alcanzar. La planificación estrategia, proceso continuo y sistemático que relaciona el futuro con las decisiones actuales en relación con los planes interrelacionados. Componentes de la planificación educativa. Es importante tener en cuenta los fundamentos, que son los que justifican la selección de los contenidos y objetivos, y explica brevemente el sentido de lo que se hará. Debe haber una metodología, que es el momento de la planificación en el que el docente piensa cómo enseñar los contenidos que se propuso en función de los logros formativos que busca. Debe tener en cuenta los contenidos, que son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario de conocimientos de un campo disciplinar que se considera esencial para la formación del estudiante.
Los objetivos son las aspiraciones concretas y puntuales de la tarea cotidiana del docente. Debe contar con unos materiales o recursos didácticos que se entiende la selección de textos, herramientas que van a utilizar para los estudiantes. Y por último, la evaluación, que es una herramienta generadora de información útil respecto de la calidad de la propuesta de la enseñanza y del proceso formativo que se busca desarrollar en los alumnos. Periodos operacionales para la planificación. Se dan 3 grandes periodos. El largo plazo, que es aquel que tiene objetivos en la realización en periodos que van de 6 a 10 años. Es el plazo de los llamados planes de prospectiva, en los que se establecen los grandes objetivos económicos, sociales, políticos y culturales. No son frecuentes estos planes, salvo en los países socialistas. En un país de economía mixta, un plan a largo plazo reflejaría un proyecto nacional consensuado por las diferentes fuerzas políticas y factores del poder. De existir un plan de estos tipos, en él se encuadrarían los planes de mediano y largo plazo. Mediano plazo son los planes que tienen las metas de realización que cubren periodos que van entre 3 y 6 años. A esta categoría suelen pertenecer los planes. En muchos países los planes a mediano plazo suelen comprender lo que constitucionalmente se llama un periodo presidencial. Y contamos con el último periodo operacional, que sería el de corto plazo. Generalmente comprende un lapso de un año y casi siempre hace referencia a la coyuntura, puesto que de ordinario trata de conciliar y ajustar lo coyuntural con el mediano plazo, y más en concreto en la forma de articular el presupuesto anual con el plan. Por ser una planificación un proceso de tener carácter permanente, supone la integración de los planes de largo, mediano y corto plazo como referente direccional que se da en sentido y orientación al conjunto de las actividades consideradas dentro de un proceso temporal. Conclusiones. La aparición de nuevos agentes de cambio en un entorno dinámico y turbulento en los ámbitos regional, nacional e internacional exige la aplicación de enfoques de gestión cada vez más eficientes y eficaces en las universidades para que contribuyan a dar una respuesta favorable a las demandas que surgen ante tales circunstancias. En este contexto, un aspecto de gran importancia es el mejoramiento de la planificación estratégica, que propicie al mismo tiempo elevar la calidad de los procesos internos y sus resultados e impactos en el entorno. La planeación educativa está comprendida como una actividad humana que racionaliza los elementos que conforman el sistema educativo, ya sea a nivel de administración pública, organización institucional, y involucra un conocimiento de cada uno de los elementos que integran el sistema educativo. Este conocimiento garantiza que toda actividad en el escenario educativo tome en cuenta los fines políticos y administrativos de la educación como derecho y acto educativo en el contexto social. Este principio es bien aplicable a cada uno de los actores educativos y en especial a los docentes, directivos y académicos, quienes tienen a su cargo la planeación del modelo educativo. Esto fue todo lo que les puedo dar dentro del proceso de planificación. Espero haya sido de gran utilidad. Gracias.